se van a dirigir el uno al otro, verbalizando su compromiso y leyendo sus votos. Nuestra historia no es como la de los demás, porque no sabemos exactamente cuándo nos conocimos ni cuándo empezamos a hablar. Lo único seguro es que hace más de 8 años que comenzó nuestro viaje. Somos personas muy diferentes. Sin ir más lejos, tú eres Protoss y yo soy Terra. Razón de más para estarte eternamente agradecido por todo lo que me aportas. Gracias por enseñarme a ser mejor persona. Gracias por guiarme por el camino correcto siempre, por darme los mejores consejos y por tu sabiduría infinita. Gracias por ser ese cactus en mi desierto. Y sobre todo, gracias por aceptarme tal y como soy y por entender mis locuras y mis estados de ánimo. Como ya te he dicho, 8 años puede parecer mucho tiempo, pero si piensas todo lo que nos queda por vivir, estamos apenas dando nuestros primeros pasos juntos. Gracias por ser mi compañera en este viaje y sobre todo, gracias por dejarme ser tu acompañante. Lo mejor está por venir, amor. Te quiero mucho. Bueno, Samuel, al fin estamos aquí. Es que hay mucha gente. Hace 1 año y 6 días que tendríamos que haber vivido este momento, pero las circunstancias nos lo impidieron. Lo bonito, que aquí seguimos insistiendo. Porque una fecha no puede marcar un momento. Y nosotros lo estamos demostrando hoy, después de 2 intentos. Y va a ser verdad eso que dicen, que a la tercera va la vencida. Mira que la gente nos habrá preguntado veces si estamos seguros. Que igual todos esos intentos eran señales de que no teníamos que casarnos. Yo no creo que fueran señales para que nos echáramos atrás, sino todo lo contrario. Con cada piedra en el camino, hemos ido creando lo que hoy tenemos. Un compromiso que va más allá de unas cuantas firmas, el vestido que llevo puesto, si te ibas a cortar el pelo, o que íbamos a comer hoy, porque al final no va a ser cena. Va a ser comida. Es esta relación que surgió casi sin querer hace ya unos cuantos años, cuando aún siendo falleros de la misma comisión durante muchos años, un día nos pusimos a hablar por WhatsApp y terminamos siendo amigos. Amigos que empezaron a darse cuenta que ahí había algo más, que decidieron que se iban a arriesgar. Y desde entonces no se han separado nunca para nada, ni por nada. No es que estemos todo el día pegados. Tú estás en el despacho con tu ordenador, yo estoy en mi sillón rojo leyendo, el gato no se sabe dónde ponerse y está por todas partes, pero al mismo tiempo te quito el ordenador porque yo también quiero jugar. Tú te pones al lado a programar y el gato aprovecha y me quita el sillón rojo para descansar, que luego por la noche tiene que jugar. Aunque hacemos cosas por separado, siempre acabamos juntos. Para mí este día es para celebrar que queremos que sea así siempre. Que esto que hemos creado no se acabe nunca y por eso te prometo que voy a seguir enfadándome cuando no friegues los platos. Porque sí quiero que justo después pongas voz de cantante de heavy metal y me digas: ay, ay, ay. Si quieres seguir pesándote la comida.
para que luego me digas que has merendado 4 magdalenas de chocolate. Te prometo seguir escuchando todo lo que te pase en el día y dándote mi opinión como si me hubiese sacado un doctorado en psicología. Te prometo que voy a seguir diciendo que no voy a comprar más libros, aunque los dos sabemos que son mentira. Samuel, tenemos que aceptarlo. En el matrimonio tiene que haber al menos una mentira. Y esta me pido que sea la mía. Esa y que te peso la comida todos los días. Bueno, y si fuesen las 7:30 de la tarde como habíamos pensado en un principio, seguiría prometiéndote cosas hasta que el sol se escondiera. Pero a las 2 y pico a pleno sol, igual es mejor si abrevio un poco. Samuel, no te quiero porque tengas unos ojos azules preciosos. Te quiero por cómo me miras. Tampoco te quiero porque estés muy fuerte, sino porque sabes aguantar mi mal genio. Justificadísimo por otro lado. Te quiero por cómo piensas, pero aún te quiero más por lo que piensas de mí. La verdad es que te quiero por muchas cosas, pero con toda la lógica del mundo, te quiero y punto. Y para acabar, ni promesas, ni sí quiero. Solo pido un deseo. Que dentro de 113 años, y ni uno más y ni uno menos, volvamos a encontrarnos con todos vosotros y nos preguntéis, después de tanto tiempo, y que nosotros contestemos, siempre. I ain't got nothing left.